9:43 de la mañana en Colombia. Vamos al encuentro con la inclusión. Nos acompaña no, Sara Márquez, nuestra querida compañera del Colegio Manuela Beltrán, que habitualmente nos comparte esta sección. Este encuentro con la inclusión se titula Docentes que hacen posible la diversidad en el aula. Para eso nuestro invitado también González, de Humanidades, del Guillermo Car. Bienvenida, Sarita, adelante con tu sección. Hola Andresito, buenos días. Estamos terminando mayo en el marco de la conmemoración del Día del Docente y para esto en Encuentro con la Inclusión estamos resaltando hoy la labor que hace Carmen González, no ya desde el rol de madre de familia, sino desde el rol de docente en el área de humanidades y específicamente en el trabajo con estudiantes en el bachillerato porque muchas veces encontramos orientaciones, encontramos manuales con relación a cómo se trabaja en primaria, pero a veces por las connotaciones de los docentes de bachillerato, de las reuniones de área, de ciclo, que de repente tienen muy poco tiempo para compartir, no se generan esos espacios para discutir cuáles son las estrategias que pueden garantizar la permanencia de los estudiantes con discapacidad en bachillerato. Entonces, adelante, Carmencita, coméntanos cuáles han sido esas estrategias y esa identificación de esas habilidades y capacidades que es lo que hemos estado hablando del trabajo con los estudiantes con discapacidad, cómo potenciamos lo que sí tienen y dejamos de lado lo que no pueden desarrollar o no tienen, sino potenciemos las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Adelante, Carmencita, buenos días. Buenos días, Sarita, y buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, muy buenos días. Bueno, sí, pensando cómo iniciar esta intervención, recuerdo en grado sexto que el tema de español es elementos de la comunicación. Siempre hablamos que existe un emisor, un receptor, un canal, una experiencia comunicativa, pero nos olvidamos de las diferentes formas de comunicación. Entonces, ahí estamos diciendo que solamente hay una forma, el lenguaje oral y la escucha. Entonces los niños aprenden que es hablando y el interlocutor escucha. Y cuando llega un niño con autismo al aula, por ejemplo, y le preguntan a uno, profe, ¿y él por qué no habla? ¿Él es mudo? Profe, ¿él es mudo que no habla o grita? Entonces empieza uno a revalidar pues esa definición que uno hizo con sus estudiantes en grado sexto de los elementos de la comunicación. Es que se nos olvida las diferentes formas. Recordemos que solamente no es lenguaje hablado y oral, que yo me puedo comunicar a partir de los gestos del lenguaje de señas, que hoy tenemos a Paula Carvajal haciendo esta labor ahí, la miramos a ella, y pudiésemos, por ejemplo, tener a Paulita que nos hiciera ese ejercicio con el docente, con los estudiantes diferentes que están en el aula, el niño se daría cuenta que hay otras formas. Entonces está las señas, está el lenguaje visual, está ahora la tecnología, porque ellos se pueden también comunicar ahora por mensajes de texto. Entonces, esos elementos tenemos que ir potenciándolos en el aula. ¿Por qué? Porque es que los niños, por ejemplo, con autismo tienen esas dificultades de interacción con el otro porque precisamente no encuentran un lenguaje funcional. Muchos tienen la ecolalia, que es la repetición de las palabras. Entonces, en el caso de mi hijo, él tiene la ecolalia, entonces él repite. Si yo le digo buenos días, ¿cómo estás? Él me dice buenos días, ¿cómo estás? Entonces, ir avanzando y dándole esos elementos para que ese buenos días, ¿cómo estás? No tenga que ser repetición, sino que lo diga espontáneamente en la interacción. Y eso se puede. Si hacemos un ambiente de aula donde también empecemos a trabajar, a los niños con autismo se les debe trabajar la anticipación, es decir, las estrategias que hay que hacer antes de la preparación de un cambio. Ellos tienen una alta sensibilidad a frustración ante los cambios. Entonces, cualquier cambio en una determinada situación les genera un estado de ansiedad. Y en el aula también. Entonces, a los compañeritos se les debe también anticipar que el niño está ahí y que vamos a aprender otras formas de comunicación que no las hemos explorado y que las vamos a explorar. En ese sentido, por ejemplo, decirles, bueno, hoy vamos a comunicarnos, hoy vamos a aprender el saludo. Si estamos en inglés, good morning, entonces good morning, pero entonces no solamente good morning que lo escuchemos, sino good morning
vamos a que él lo repita, pero entendiendo que es el saludo en inglés. A ellos les encanta las situaciones nuevas como el inglés, la tecnología, porque son situaciones auditivas, son situaciones visuales, entonces esos elementos van a ser maravillosos para ellos. La materia de inglés y la materia informática deben ser elementos que en el aula y los docentes la debemos explorar con ellos, con los profesores, porque a ellos les encantan esas materias. ¿Por qué? Porque tienen mayor posibilidad de visión y mayor posibilidad de visualización. En el aula he tomado y traje uno porque es que no encontré todos los demás, querida Sarita, que estaba compartiéndole, pero bueno, acá encontré uno que se le dice a mi hijo, aquí por este lado, que fue para aprender las palabras en inglés de las emociones. Aquí aprendimos dos cosas. Uno, que mirara las expresiones de las diferentes caras y que aprendiera a relacionarlo, a ver cómo estamos nosotros y cómo está él y cómo se puede expresar. Entonces, por ejemplo, estoy enamorado, estoy excitado, estoy angry, estoy de mal genio. Para cuando él esté de mal genio, entonces, ¿cómo hace? Y que entienda que el otro está de mal genio. Estoy callado, estoy feliz, ¿sí? Por aquí, porque es como esto es simulando un kamichibai. El kamichibai funciona así, que puede funcionar perfectamente con cualquier temática. En este caso lo hicimos con inglés y con expresiones, pero perfectamente puede trabajarse en español, en sociales para las regiones naturales, entonces se va colocando la palabrita y el niño va separando y haciendo posible ver otras opciones, ¿sí? Y que vaya viendo qué elementos. Entonces aquí estamos trabajando el visual, estamos trabajando lo auditivo y está trabajando la manipulación del elemento, entonces que vaya y mire qué está y cambie y todo, y con sus compañeros que lo compartan. Quiero aquí compartir una experiencia que hice con mi hijo Julián, y es un día que el papá estaba de mal genio, entonces viene y me dice, papi, angry. Le digo, ay, tu papi está de mal genio. Angry. Y efectivamente, él llegó de mal genio. Entonces, eso, y lo hicimos solamente para las clases de español y de inglés, pero esto le sirvió a él para, de alguna forma, comunicar esa situación. Entonces, y eso lo podemos dar con los estudiantes y para que el niño tenga la posibilidad de trabajar en grupo. Es una dificultad para ellos, pero si se les anticipa a los estudiantes, compañeritos, bueno, ¿con qué vamos a trabajar con Julián? Si está Julián en el aula de clase, ¿qué vamos a trabajar con él? Y cómo le enseñamos también al otro niño que responda, que también le aprenda a traducir, ¿sí? Nosotros las mamás somos traductoras de nuestros niños con autismo. El docente también puede ser un traductor en el aula de lo que siente el estudiante con diferente forma de comunicación, porque no solamente el autismo, las otras condiciones también tienen otras formas de comunicación, entonces el docente debe ser traductor, bueno, y mirar qué, por sus sensaciones, por sus experiencias, cómo está, y qué pretende, y que el niño vaya aprendiendo también a expresar eso que siente y a potenciar vivencias. Plantearles que el lenguaje es una necesidad. Por ejemplo, se puede hacer un ejercicio sencillito para que ellos empiecen a potenciar sus palabras y es, digamos, en una actividad que necesite cortar, entonces darles a todos tijeras. Entonces al grupo se le da las tijeras, 1, 2, 3, 4 sus tijeras, y al niño con necesidades se le da, por ejemplo, un borrador de tablero y se va uno y se mira desde esa experiencia. Bueno, el niño, ¿cómo recibió ese borrador? ¿Se quedó ahí quieto? ¿Se quedó pasivo? ¿Qué hizo? ¿Se desesperó? Y si se desesperó, significa que él entendió que ahí hay un problema y que el problema tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿cuál es el elemento que necesitas para hacer la actividad? Que aprenda a decir tijeras. Necesito tijeras, necesito tijeras. Listo, entonces necesito tijeras y volver a hacer la experiencia en una oportunidad diferente, donde el niño diga, bueno, necesito las tijeras. En síntesis, es brindarle las experiencias de situación de comunicación al estudiante, porque sí se puede. Les agradezco entonces esta oportunidad. Muchas gracias. Listo, Carmencita, muchas gracias. Ahí estamos hablando del diseño universal de aprendizaje, como una actividad pensada para un chico con discapacidad puede servir en general para todos los estudiantes del aula, potenciando esas habilidades, o sea, abriendo, no solamente quedarnos con una sola parte de la historia, sino abrir esas posibilidades. Y finalmente, pues, mañana por el tema de las votaciones, de invitarlos a revisar la transformación. En el programa de Petro y de Francia se habla de la discapacidad, una condición y una oportunidad para la vida.
y como también las familias y las personas con discapacidad, pues el eslogan es vivir sabroso. Y en esa transformación es importante mirar que se abra la posibilidad de nuevamente tener plazas para las docentes de apoyo pedagógico. En este momento están como temporales y Listo. provisionales y es Gracias. importante que se abra concurso para docentes de planta, docentes de apoyo pedagógico. Muchas gracias. Esa es la invitación Listo. para mañana. Bueno, a ustedes Gracias, dos, Carmencita. muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Carmen. Muy importante el trabajo alrededor de la inclusión.